son inaceptablemente riesgosas. Esto lo escribí hace unos meses, ¿verdad?, para un debate que tuvimos en la Facultad de Ciencias con otros colegas pronucleares. Ninguno de ellos pudo debatir de un solo punto, por cierto. Dice, estos pronucleares alegan que la probabilidad de sufrir un accidente nuclear es muy baja. Y quizás sí, no es cierto, no es nada bajo. Pero si este ocurre, las consecuencias son enormes e irreversibles, como estamos viendo con Fukushima. El riesgo que considera la probabilidad y las consecuencias es inaceptablemente alto. Ninguna aseguradora protege a nadie contra un accidente nuclear. Cuando este llega a ocurrir, la gente inocente es la que paga completamente las consecuencias sin ninguna compensación. Pero lo grave es que ya han ocurrido varios accidentes e incidentes, de modo que la probabilidad de que estos ocurran no es baja. Aparte de Chernobyl, que hasta a los mexicanos nos afectó gravemente, recuerden esa leche radiactiva que tomamos por toneladas aquí, ¿verdad? Quién sabe cuántos problemas haya ocasionado, han ocurrido muy serios incidentes que han puesto en peligro a millones de personas. En julio de 2006, es decir, pocos meses después de que Laguna Verde anduvo a la deriva, en la planta sueca de Forsmark, se tuvo un incidente en el que de puro milagro, no sé si ellos tienen también su virgencita, ¿no? Su virgencita, pero no, morena, ¿verdad?, no se les fundió el reactor. Un año después de Forsmark, en un temblor en Japón, en la planta más grande del mundo, allá en Kashiwazaki, Kaiwa, hubo una fuga de material radioactivo y la planta tuvo que pararse durante meses, costó una millonada a la misma empresa, la TEP, ¿no?, que está ahorita con el problema, causante del problema en Fukushima. Punto 5. Son muy vulnerables a ataques. Claro que son vulnerables a ataques, son vulnerables a una piedra que caiga del cielo, un meteorito, un avión grandote, ¿verdad? Y en consecuencia, ¿verdad?, pues además se rodean de militares y soldados y todo esto, ¿no? En todo el mundo, ¿verdad?, las plantas nucleares implican una creciente y desbordada e inaceptable militarización. La energía nuclear, desde sus inicios, en el proyecto nuclear de Manhattan, ¿verdad?, ha sido promovida y financiada por sus aplicaciones militares. Nada que electricidad, eso es nomás un disfraz, una careta. Punto 6. Aumentan la dependencia tecnológica, científica y energética. Imagínense un país como México que instalara más reactores nucleares. Toda la tecnología, hasta el último tornillo, importada, ¿verdad?, a precios altísimos. Los países que, a diferencia de Francia o Rusia, y mismo Alemania, que está abandonando la nuclear, no desarrollaron su tecnología, en los que se instalan plantas nucleares se vuelven totalmente dependientes en materia tecnológica, energética, ni extraen, ni procesan, ni enriquecen, ni tracen sus desechos nucleares, y tienen que emplear tecnología 100% llave en mano, adquirida a precios altísimos, desaprovechando la oportunidad de invertir mejor en tecnología propia para aprovechar los recursos renovables con los que se cuenta. México es el país privilegiado, entre los privilegiados en energía solar, en energía del viento, en energía geotérmica, etc. Y no le estamos metiendo dinero a eso. Punto 7. No sirve para los que aún no tienen, para los que de veras la necesitan. Hay cerca de 7 millones de mexicanos, por lo menos, ¿verdad?, que no tienen energía eléctrica, ni la van a tener por los medios convencionales, por estar ahí en las montañas o lejos de las líneas de transmisión. Entonces, ponen más plantas nucleares. Esas plantas nucleares son para mega consumidores, son para grandes empresas, grandes armadoras de automóviles, ¿verdad?, megaciudades, pero nunca para la gente. No sirve para generación distribuida y en poblaciones alejadas de las líneas. Y otro punto, y este es importante, es que el tiempo de instalación de una planta nuclear se mide en décadas, en lustros o en décadas. Laguna Verde se empezó a construir después de muchas décadas de estarse planeando, en 1968. Y la primera planta se inauguró en 1990, es decir, 20 y tantos años después. La segunda planta se inauguró en 95, de manera muy autoritaria. Es decir, si creemos al argumento de que vamos a instalar plantas nucleares para bajar los niveles de dióxido de carbono, cuando estuvieran listas, 10 años después, 20 años después, ya nos cargó el tren, así como está el ambiente actualmente. De eso no tengo tiempo de hablar, pero la cosa es bastante grave. Pero en contraste, una central eólica de la misma capacidad, o una central fotovoltaica o solar térmica,
se monta en cuestión de meses. Y si hay algún accidente, pues si se truena, si llega un huracán y se rompe, pues no pasa nada, no quedan residuos radioactivos ni cosas, además se pueden enderezar, se pueden compañer. Si los locos planes de instalar plantas nucleares, ¿verdad?, se llevaran a cabo, dice que para combatir la emisión de gases, estas estarían listas cuando ya el destino nos habría alcanzado. Y además que, aunque las tuviéramos listas pronto, no disminuiríamos para nada o significativamente la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que no sabe el gran público es que la capacidad para generar electricidad con celdas fotovoltaicas, por ejemplo, instaladas a la red, se incrementó en más de 100 veces en los últimos 10 años. O sea, en el cercano 2001, ¿alguien se acuerda? En 2001, estaban ustedes en la primaria, había una capacidad para generar electricidad importante con celdas fotovoltaicas. Ahora es más de 100 veces eso y sigue creciendo de manera exponencial. La capacidad eoeléctrica, es decir, para generar electricidad con el viento, se duplica en periodos menores a 3 años. Es decir, en 3 años, ahorita tenemos poco más de 200.000 megavatios, es decir, 4 veces la capacidad de Comisión Federal en total, en todo el mundo. En 3 años tendremos por lo menos el doble de eso. Y entonces, a este paso, en unos cuantos años, en 2017, la capacidad para generar electricidad con viento va a superar, es mi pronóstico, a la gran hidroeléctrica, que es las formas de aprovechamiento más grandes ahorita de energía más o menos limpia. Pero es la peor, ¿no? Entre las renovables la peor es precisamente la hidroeléctrica. La nuclear prácticamente no creció el año pasado y el año antepasado, salvo la planta de Irán, ¿verdad?, que se inauguró por allí, ¿verdad?, con obviamente fines militares, con todo lo que diga su embajador amigo aquí de Arias, ¿verdad?, y quizás alguna otra planta por allí, ¿verdad? La convencional con fósiles creció por segundo año consecutivo menos que la renovable. Es decir, los 2 últimos años la capacidad para generar electricidad instalada a nivel global ha sido más grande que lo que se ha instalado nuevo en nuclear y en petróleo, carbón y todo lo demás. Desgraciadamente, de eso parece que no está enterado nuestro gobierno, entre comillas. Si ustedes ven el programa de obras e inversiones del sector energético, el sol no existe. La energía solar no va a generar nada en los próximos 10, 20 años, ¿verdad? Y la eólica apenas va a pintar con un 2-3%, y eso por empresas españolas para negocios de ellos, de abastecimiento. ¿Verdad? La industria privada, sí. La industria privada lo está aprovechando enorme, ¿no? ¿Y quién? La peor, ¿no? Bimbo, los productos chatarras, Coca-Cola, que acaban de anunciar, ¿quién es otra? Cemex, hay varias. Y eso sí, gratis le están tomando nuestro viento. O sea, no solo se quieren quedar con el petróleo, sino también con el aire de nosotros en nuestra propia cara, ¿verdad? Concluyo diciendo que México es un país privilegiado en sol, en viento, en geotermia y otras fuentes energéticas renovables cuyo aprovechamiento en beneficio de la gente disminuiría enormemente la emisión de gases de efecto invernadero, daría trabajo decente y bien remunerado y permanente a decenas de miles de paisanos, incluyendo ingenieros, economistas, técnicos, ¿verdad? Propiciaría la independencia tecnológica, económica, energética y política de nuestro país. En este escenario optimista, no diviso para nada la participación de la energía nuclear como opción energética conveniente. Esto. It's truth that's worthwhile. And the discovery of truth is worthwhile.